tigres, elefantes, jirafas, hipopótamos. De cerca es posible ver animales increíbles. ¿Sabes dónde se encuentra el lugar al que me estoy refiriendo? En Brasil. Este es el Zoo Parque de Itatiba, en el estado de São Paulo, el zoológico particular más grande de Brasil. Son 500.000 metros cuadrados de bosque atlántico, con más de 1.000 animales y 180 especies diferentes. Y yo ya estoy en el Zoo Parque de Itatiba, es el mayor zoológico privado de Brasil. Y quien está a mi lado es Eric, biólogo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ana, y por haber aceptado hacer este paseo con nosotros. Es un placer. Vamos a hablar de selección natural y esa es mi primera pregunta. Nosotros necesitamos entender un poco sobre qué es una especie. Es muy complicado definir. Sí. Existe casi una guerra académica entre biólogos para definir qué es especie. Ellos no compiten, pero casi lo hacen. Antiguamente teníamos la siguiente definición de lo que era una especie. Era todo ser vivo que se reproduce y genera una descendencia fértil. Sí, era un concepto. Era un concepto aceptable y comenzamos a preguntarnos, ¿y las especies híbridas? ¿Y las especies que no generan otros descendientes? La mula, por ejemplo, no genera otro descendiente. Es una especie híbrida. Entonces, ellas no pueden ser clasificadas como especie. Nosotros no tenemos hoy una definición concreta para lo que es una especie. Tomamos algunos elementos dentro de evoluciones de la embriología. Entonces, desde el embrioncito, cómo va surgiendo, elementos genéticos, elementos de la anatomía, del cuerpo, del animal. Hay varios aspectos para considerar. Varios aspectos para intentar llegar a definir esta es una especie X. Bueno, entonces vamos a conocer algunas de esas especies que de seguro aquí en el Zooparque esto es solamente el comienzo y ustedes nos van a acompañar en este camino. Eric, ¿cómo funciona la selección natural de las especies? El primer error que cometemos es que no son los más fuertes que sobreviven. Eso es lo que siempre decimos. Sí, es lo que todo el mundo dice, que el más fuerte sobrevive, pero no. Las que están mejor adaptadas son las que sobreviven. Y esas tienen mayor posibilidad de pasar sus genes para sus descendientes. Entonces, si pensamos, por ejemplo, dos especies, y ese es un ejemplo muy clásico, la Biston betularia, que es una mariposa que vivía en Inglaterra, antes de la revolución industrial, en muchos árboles como vimos por aquí, especie oscura y especie clara. La oscura era mucho más difícil de ver por sus depredadores, los pájaros. Entonces los depredadores iban a las claras y había menos claras que oscuras. Y sobresalían las oscuras, esas estaban mejor adaptadas. Con la revolución industrial, el color cambió, surgió el blanco. En las paredes, las industrias, ahora se ve el marrón de los árboles, el verde de los árboles, el marrón de los tallos comienza a aparecer y entonces las oscuras están más visibles, las claras menos visibles. Entonces ahora los pájaros alcanzan más las oscuras que las claras. Entonces ahora disminuye la cantidad de oscuras y aumenta la cantidad de las claras. Ese es un ejemplo clásico de la selección natural, aquello que está mejor adaptado. La especie que más encaja a las necesidades del medio sobrevive. Y la tendencia de pasar a sus descendientes es mucho mayor. Yo continúo mi paseo por el Zooparque de Itatiba, el más grande zoológico privado de Brasil y que alberga a más de 1.000 animales. Aquí me gustaría entender cómo podemos ver planificación utilizando la teoría de la selección natural. Por el paseo, nosotros estamos aquí bien enfrente con los monos, una especie de monos. Lindos. Estamos viendo hasta aquí sus crías, están por allí. Podemos distinguir de alguna manera un diseñador. Ah, claro, como eso es tan bonito de ver, porque nosotros hablamos de complejidad de las especies. Tenemos que pensar, nosotros pensamos como si fuese una ratonera. Faltó alguna pieza de la ratonera y ya no funciona. La idea de un diseñador es exactamente esa. Si algo falta en alguna especie o en determinado órgano, determinado tejido,
en algún mecanismo genético, en algún mecanismo dentro del cuerpo de la especie, aquello no funciona correctamente. El ejemplo más clásico que tenemos en relación a eso es la cicatrización. Si falta alguna de las enzimas de cicatrización dentro de una serie de 11 reacciones químicas que existen para que la cicatrización de una herida sea completa, no sucedería. Entonces, la segunda etapa depende de la primera, la tercera depende de la segunda, la cuarta y así por delante. La idea de un diseñador es exactamente esa, que el diseño tuvo que estar listo y ser desenvuelto de una única vez. No de puntos en puntos seleccionados, sino que de una única vez. Cuando nosotros observamos todo esto aquí, cada uno con sus características diferentes, bonitas, la belleza de este parque aquí donde estamos, nosotros vemos un diseñador en los diseños, en las imágenes, en las formas, los colores, en todo lo que fue hecho, para que este mundo sea lo más bello que Dios nos dio.